Hola chicos, ¿cómo están? Respondo ahora a sus preguntas del último miércoles. Y como de costumbre, vamos a compartir pantalla y iremos respondiendo a sus preguntas una por una. Veamos. Hay una primera pregunta que toca algunos temas que son fundamentales, trascendentales, importantísimos para la ciencia social y en general para la filosofía. El nacionalismo, el patriotismo y el pacifismo. Cuando examinamos, por ejemplo, como dijimos en estas clases, la conducta de Weber y de Durkheim frente a las políticas de sus respectivos países, Francia en el caso de Durkheim, Alemania, que se estaba convirtiendo en imperio alemán, en el caso de Weber, teniendo en cuenta, y esto es muy importante, teniendo en cuenta lo que estaban diciendo otros intelectuales, novelistas, filósofos en su época. Ahí es donde nosotros tenemos que valorar y comparar las opiniones y las conductas de ambos sociólogos. Y yo dije en mi clase anterior que evidentemente desde el punto de vista ético había un punto vacío, un territorio vacío en ambos casos, porque no podían ignorar ni Durkheim ni Weber lo que estaban haciendo sus países y los círculos gobernantes de sus países en el momento en que ellos escribían. En otras palabras, tanto Francia como Alemania se estaban convirtiendo en imperios. Alemania estaba gobernada por Guillermo II, el Kaiser, y Francia era una república, pero era una república totalmente militarista. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el proceso Dreyfus. Ustedes deberían leer a Emilio Solá. Solá, que es un gran novelista, en el cual podemos encontrar una descripción de la Francia obrera y minera de su época mucho mejor que en cualquier trabajo sociológico. Se opone al militarismo francés, que era antisemita. Y ahí se da el famoso proceso Dreyfus, en que Solá se ve obligado a defender a un oficial judío acusado de espionaje, frente a los sectores militaristas y antisemitas que había en Francia en ese momento. Estamos hablando del fin del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y luego hemos hablado ya muchas veces de Romain Rolland, del Grupo Claridad, de los pacifistas que se enfrentaron valientemente a la política militarista de Francia. Y lo mismo se dio en Alemania, con Rosa Luxemburgo y otros intelectuales y activistas. ¿Y qué pasó entonces con Weber y Durkheim? Yo creo que tiene mucha razón nuestra compañera que dice con toda lógica, pero bueno, finalmente eran patriotas, no podían hacer otra cosa, tenían que incorporarse a la defensa de su país. Entonces eso significa que Weber defendía a Alemania y Durkheim a Francia y se enfrentaban. ¿Y cómo queda la ciencia sociológica en ese caso? Por eso es que precisamente, teniendo en cuenta eso, y para evitar que los intelectuales se enfrentaran unos a otros, es que Romain Rolland forma la Internacional Intelectual, que se llama Clarté.
Porque tenemos que distinguir entre el patriotismo que nosotros podemos tener en nuestros países, que son finalmente países débiles, y el de esos países, que eran países imperiales. Es distinto. Es distinto. Finalmente tú puedes ser patriota porque te enfrentas a un enemigo más fuerte, defiendes a tu país. Pero si tú te enfrentas a enemigos débiles, ¿necesitas ser patriota en eso? Si además sabes que detrás de la guerra están operando carteles, compañías que usan las armas para negociar y que mandan a los niños, porque son niños los que van a la guerra. A los 18 años, 17 años, eres casi todavía un niño. Mandan a esos niños a la guerra a morir, pero ellos no van al frente. Ellos negocian atrás, vendiendo las armas. Eso fue precisamente lo que denunciaron Romain Rolland y, bueno, todos aquellos intelectuales a quienes nos hemos referido en las clases anteriores. Hay otra intervención acerca de el rol de los ricos. La tengo por acá. Y las posibilidades de, dentro del contexto, pensar en el Perú en un impuesto a la riqueza. Este compañero dice Sandra es la que dice esto. Sandra, sobre la necesidad del cambio social y el siglo XXI, se señala que este cambio es inevitable en el siglo de los virus. Sin embargo, los poderes internacionales quieren continuar con el mundo de antes y esto se puede ver reflejado en las medidas que toman los gobiernos con el sistema actual y cómo su población se ve golpeada por el hambre y la necesidad de elaborar para sobrevivir más allá de los bonos económicos. Nos damos cuenta que estos no cubren a toda la población que se ve seriamente afectada. Bueno, la pregunta es, ¿se debería aplicar un impuesto a la riqueza en el Perú? Mi respuesta es sí, por supuesto, pero me parece que es importante el cómo. Uno siempre tiene que tener en cuenta, en este caso, dos factores. El poder de los ricos, por un lado, y el nivel de conciencia de las clases pobres, por el otro lado. El poder de los ricos es muy grande en el Perú y la conciencia de las masas peruanas es muy pobre. Entonces, para poner un impuesto a la gente que tiene mucho dinero, tú necesitas apoyarte fuertemente en la conciencia social y en la organización social. Y eso en este momento en el Perú es sumamente débil. Si bien es cierto que hay que aceptar que mucha gente sí, para mucha gente, no sé si para la mayoría, eso sería una medida justa. Y por supuesto, técnicamente es absolutamente justa. ¿Cómo hacer? Yo creo que hay que ir por pasos. En primer lugar, hay que cobrarles lo que le deben al país. Hay muchas empresas que le deben millones al país. Eso tiene que ser cobrado antes del impuesto. Ahí tú tienes una base legal indiscutible. Eso es uno. Dos, hay que hacer una reforma tributaria a fondo. ¿Qué significa esa reforma tributaria? En dar más peso a los impuestos directos y menos a los impuestos
indirectos. Los impuestos indirectos son los que pagamos todos. ¿Cuáles son? El IGB, el Impuesto General a las Ventas, que pagamos hasta cuando compramos una gaseosa. Ese es el impuesto que sostiene fundamentalmente el presupuesto del Perú. Y el otro es el impuesto selectivo al consumo, que es el que pagamos con la gasolina. Mientras que el impuesto a la renta o los impuestos a la propiedad territorial son mínimos. Y ni hablar de los impuestos a las transnacionales que se llevan la pesca y la minería del Perú. Entonces hay que ir gradualmente generando menos IGB y más impuestos directos. Y hacer que esos impuestos sean progresivos. Es decir, cuanto más tienes, más pagas. Cuanto más ganas, más pagas. ¿Sí? Esa sería mi respuesta. Ahora, para eso obviamente necesitas una fuerte argumentación de tipo económico y un análisis muy detenido de la parte sociológica que te diga hasta qué punto vas a pisar fuerte con seguridad en cada uno de esos, en cada una de esas etapas. Hay otra pregunta que se refiere a la coyuntura y el contexto en el pensamiento sociológico. ¿Podría dar ejemplo en otros sociólogos? Como hemos leído en Durkheim y la Gran Guerra, se vieron alteradas las proyecciones que tenía Durkheim de la sociedad. Entonces, ¿cómo afecta la coyuntura o contexto en un pensamiento sociológico? Y si puedo dar el ejemplo de otros sociólogos. Bueno, siempre recordemos el ejemplo de la Escuela de Frankfurt. Ahí sí tienes un impacto de cómo la guerra, sobre todo la Primera Guerra repercute en el pensamiento sociológico. Y entonces vas a tener todo el pensamiento de Habermas, de Adorno, etcétera, que empiezan a cuestionar lo que hemos llamado la razón instrumental, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto. Y lo otro es la Segunda Guerra. La Segunda Guerra también impacta fuertemente. Impacta de varias maneras. Yo diría impacta de dos maneras. En realidad la Segunda Guerra impacta más que en la sociología, en la filosofía. Porque ahí tienes a Sartre, Jean-Paul Sartre. Ciertamente Sartre no solamente es un filósofo, podría considerarse que es un sociólogo en la medida en que aborda fuertemente los temas sociales en su revista famosa que se llamó Tiempos Modernos. Apenas puedan, deberían ustedes leer la colección de Tiempos Modernos. Fíjense en el nombre. Justamente se llama Tiempos Modernos porque en ella Sartre va analizando la coyuntura de su época y va generando una serie de contenidos sociológicos. Y el otro impacto, después de la Segunda Guerra, lo tienes en el análisis que los sociólogos hacen del desarrollo y el subdesarrollo, es decir, de la relación injusta que se ha establecido entre las naciones que eran industriales y las que eran productoras de materias primas. ¿Por qué? Porque la guerra había sido motivada por la disputa que las naciones industriales hacían de las materias primas del mundo. Eso da origen a cambios importantes en la sociología y eso se reflejaría también en la economía y en la sociología en el caso de la teoría de la dependencia, que pues con Fernando Enrique Cardoso y otros autores surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra mundial. Otra pregunta de ustedes se refiere
a Weber. Dice, mi duda va acerca del origen del capitalismo según la percepción de Weber. Weber, ¿qué tesis rebate para explicar el origen del capitalismo? En la actualidad, dice, es posible que se estén realizando muchos actos sociales, pero la incógnita va en si eso beneficia a los poderosos o al pueblo que realmente lo necesita. ¿De qué observación parte Weber para su estudio y planteamientos con relación a la acción social y cómo éstas se pueden evidenciar en el siglo del virus? Veamos. Tanto Weber como Durkheim, ¿qué es lo que quieren en realidad? ¿Cuáles son sus objetivos? Sus objetivos son lograr una suerte de conciliación nacional. Ambos, ya lo hemos visto, uno en Francia y el otro en Alemania, están muy preocupados por lo que Durkheim llama la cohesión social en su país. Y para eso se necesita una suerte de consenso, de entendimiento entre las clases sociales. Pero esa es una corriente de pensamiento en ese momento en Europa. Hay otra corriente poderosa, que es la que plantea la revolución, que es la corriente marxista. Esa corriente marxista, originada primero en Marx y Engels, sigue con otros pensadores, ya no solamente en Francia y Alemania, sino también en Rusia, en Hungría, y por supuesto también en Francia y Alemania. En fin, esos pensadores, que son los pensadores marxistas, no solamente plantean la revolución, sino que algunos de ellos hacen la revolución, como el caso de Lenin. Lenin no solamente es un líder político, es sobre todo un pensador político y un filósofo, aunque por supuesto no es un sociólogo, porque repetimos, Marx no quiso hacer sociología, Marx no creía en la sociología, Marx creía en la filosofía. Hasta el fin de sus días, a pesar de que escribió mucho sobre fenómenos sociales y sobre economía, él se mantuvo como un filósofo. Entonces, esta filosofía de la revolución, del cambio total, es la que predomina en muchos sectores populares y obreros en la Alemania y en la Francia de la época, menos en Inglaterra, como hemos visto. Es ese pensamiento, esas tesis las que Weber rebate. Porque Weber va a decir entonces que hay una base racional en la acción social. Y con eso él está discutiendo la teoría de la alienación, que es la teoría de Marx. Marx surge, el pensamiento de Marx surge con la teoría de la alienación. Y la alienación tiene un doble significado. Primero, que el trabajador pierde el control sobre el objeto de su trabajo. Ese es un significado el más conocido. Pero hay otro que es el más importante que ese, y es que el trabajador empieza a pensar en una realidad que no es realidad, en una realidad que es una ilusión, se aliena, toma la conciencia de otras clases sociales. Es a esa tesis a las que, sin mencionarla, intenta rebatir Weber. Y sus observaciones para la acción social y para explicar el capitalismo no es una casualidad que surjan del pensamiento protestante. Tampoco es una casualidad que Durkheim escriba su texto sobre las religiones primitivas, porque tanto Weber como Durkheim pensaban
que la religión tiene ese significado, es decir, religare, unir a la gente. Y si ellos estaban preocupados por la cohesión social, por supuesto estaban también preocupados en los instrumentos que podían servir para lograr esa cohesión social. Y la religión estaba entre ellos. Por eso también ese Comte intenta hacer una religión laica. Y los discípulos de Comte convierten el positivismo en una religión. Entonces ya eso nos permite explicar por qué en esa época tenemos dos grandes corrientes. La corriente del racionalismo, digamos, de la cohesión social, a la que podríamos asimilar a Weber y Durkheim, y la otra corriente, la corriente revolucionaria, que es la del marxismo y todos sus derivados. Bueno, la época bacteriana, la época viral y la época neuronal. Esta es una pregunta bien interesante. Analizando los textos de Byung-Chul, el comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no sería bacterial sino viral, no sería bacterial ni viral sino neuronal, puesto que en el capitalismo actual se da una suerte de dialéctica excesiva de la positividad, es decir, la idea de que todo lo que podríamos lograr dependerá solo de nosotros mismos. Somos nuestros propios amos y esclavos. En consecuencia, el hombre del siglo XXI sufre de enfermedades mentales, depresión, desgaste emocional, etc. Diríamos que hemos vuelto a la época viral, pero que reflejada en el hombre del siglo XXI pasa desapercibida. Lo notamos cuando vemos que cada reportaje de la televisión culpa a las mismas personas de esparcir un virus que no hemos creado. Bueno, la intervención es bastante larga, no la puedo leer por falta de tiempo, pero el final dice que la emergencia viral y el mundo de mañana habla del fracaso de Europa ante el control del COVID-19 y que se avecina una exportación de las medidas de control totalitarias aplicadas en China para hacer frente a este virus. Medidas que China pudo obtener gracias a la tecnología. Eso aterra. A ver. Un momentito. Una vez más, la sociología te dice que tienes que sospechar de todo. También de estas afirmaciones. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que la tecnología unida con el consumo, permiten el uso de distintos sistemas y métodos de control sobre los seres humanos. En el momento en que tú pagas con una tarjeta y esa tarjeta es Visa, Visa no tiene su centro en el Perú, Visa tiene su centro en Estados Unidos. Y en Estados Unidos alguien sabe qué es lo que tú consumes, qué es lo que qué es lo que a ti te gusta y a lo que a ti no te gusta. Cuando tú entras a Internet y usas Google, que es un monopolio, y entras a Wikipedia, alguien sabe cuáles son los temas de tu preferencia, qué autores lees, qué es lo que a ti te interesa. Cuando usas Netflix, lo mismo. Entonces, cada uno de tus actos ya hoy día en el mundo, sin necesidad de que exista este supuesto control de China, cada uno de nuestros actos está controlado. Todos nosotros, yo y ustedes, estamos en una vitrina. La vida privada prácticamente ya no existe en el mundo. Esa es la característica del mundo de hoy. Y eso va a continuar. Ahora, frente a esto, que en realidad
lógicamente es una dictadura de los medios distintos, ¿no es cierto? Sobre todo nosotros, porque eso permite también manipularnos. Ya que eso se da así, pues entonces lo que nosotros tenemos es una situación anterior a la situación china. Y lo que están haciendo los chinos para defenderse de los virus es aplicar esa tecnología, simplemente perfeccionarla. Pero eso no significa que China va a ser una dictadura terrorífica y que Estados Unidos no lo va a hacer. Probablemente ambos poderes en ambos países, y esto tiene que ver también con Rusia, y tiene que ver también con el Perú, por si acaso, cada país tiene sus maneras de controlar a su gente. Porque recuerden a Weber, ya que estamos hablando de Weber, ¿qué es lo que Weber te dice? Fíjense, Weber antes de la tecnología, Weber no tuvo ni siquiera la televisión. La televisión estaba empezando apenas como experimentación en la época de Weber. Apenas vio el cine. Pero ya Weber te decía que el Estado ejerce un control coercitivo sobre la gente. Coercitivo. Pues entonces lo único que han hecho los estados es perfeccionar esa coerción mediante la tecnología. Es importante ponerse en guardia contra este tipo de tesis que aparentemente se basan en la verdad, porque hoy día en el mundo, entre las muchas corrientes que hay dos respecto al coronavirus. Una corriente muy conservadora, que dice, no hay que hacer cuarentena. Ese es Bolsonaro, ese es Trump, ese es Boris Johnson en Inglaterra. No hay que hacer cuarentena. Eso es una exageración. Y hay en este momento, a pesar de lo que está pasando en Estados Unidos, manifestaciones conservadoras contra la cuarentena. Y lo mismo lo estamos viendo en Brasil. ¿Y qué está detrás de esa campaña de la ultraderecha internacional? Que no se les moleste en sus actividades económicas. Porque lógicamente la cuarentena afecta las actividades económicas de los monopolios. Ciertamente genera otras, pero por ejemplo todo el monopolio petrolero hoy día está en graves problemas. Todos los monopolios comerciales también. Entonces, esas corrientes de derecha, por supuesto que no te van a decir que son de ultraderecha, te van a atravesar, te van a usar argumentos que aparentemente son verdaderos y populares para sostener ideas que son en realidad, en la práctica, profundamente conservadoras y hasta reaccionarias, porque no solamente están contra la defensa que los países están haciendo contra los virus, sino también incluso contra la propia medicina. Ha habido ya manifestaciones contra la medicina en los Estados Unidos. No nos olvidemos de eso. Otra pregunta más que también a mí me parece fundamental, si estamos preparados para el cambio. La sociedad peruana, después de evidenciar los atropellos de sus derechos, decidirá levantarse o simplemente los medios de comunicación intervendrán y tratarán de adormecer a las mentes nuevamente. Sí, pues coincidimos, es decir, esa es la disyuntiva de este momento. La sociedad peruana después del coronavirus va a ser igual a la que es previa al coronavirus. Es obvio que la respuesta cae por su peso, no puede ser igual, pero habrá gente siempre que trate de que sea igual, de retornar a la situación anterior. Los sectores conservadores son parte de las sociedades, siempre los vamos a tener, pero también vamos a tener a los sectores que quieren distintos
tipos y modalidades de cambio, cambios más radicales o cambios menos radicales. Siempre nos vamos a mover en ese terreno de las ideas y de las acciones. Eso lo vamos a tener. Yo personalmente creo que la sociedad peruana está empezando a tomar una ligera conciencia de que no se puede vivir como se estaba viviendo antes. Se está cuestionando ahora las AFP, se está cuestionando a los bancos, se está cuestionando a los monopolios, se está cuestionando a los monopolios farmacéuticos, cosas que antes nadie se hubiese atrevido a decir, se están diciendo hoy día. Pero solamente tenemos eso. ¿Podremos pasar a las acciones? Eso ya depende del avance de toda sociedad. Y todos esperamos que la sociedad peruana avance hacia una toma de conciencia que permita un cambio cada vez más profundo, cada vez más total, que creo que es el que todos queremos en nuestro país. Muy bien, chicos, yo les agradezco por sus preguntas y bueno, nos despedimos. Ya nos veremos en alguna próxima oportunidad. Que les vaya muy bien y que todo sea bueno para ustedes en este año académico que tiene que empezar. Adiós y nos vemos.